Dicen que el matrimonio es la tumba del amor. Pero yo nunca imaginé que mi propia esposa había estado cavando esa tumba desde hacía 10 años. Y lo peor no es el final. Lo peor es darte cuenta de que el enemigo no estaba al otro lado de la trinchera. El enemigo dormía contigo, comía contigo, y te sonreía cada mañana mientras afilaba el cuchillo a tus espaldas. Aquel día, mi esposa miró mis manos y dijo, parecen enfermas. Tienen aspecto de lepra. Cúbrelas, por favor. Me muero de vergüenza si la gente piensa que estoy casada con un fracasado. Esas eran las manos con las que me gané la vida durante 35 años. Manos con cicatrices de cables pelados. Manos con callos duros como la piedra por manejar alicates y destornilladores bajo el sol y la lluvia. Esa noche, por primera vez en 25 años, miré mi matrimonio y vi lo que me había negado a ver durante media vida. Y entonces, una mujer desconocida cruzó todo el salón de baile del Hotel Palace. Se paró frente a mí y me dijo 3 palabras. 3 palabras que dieron la vuelta a todo lo que creía saber sobre mi propia existencia. Pero antes de llegar a ese momento, volvamos al principio. Al instante exacto en que mi dignidad fue pisoteada por última vez. El smoking era alquilado. El cuello de la camisa me apretaba la garganta como si alguien hubiera elegido una talla menos a propósito, solo para recordarme que yo no pertenecía a ese mundo. Yo iba sentado en el asiento del copiloto, mirando cómo las luces de la Castellana de Madrid pasaban flotando tras la ventanilla. A mi lado, Claudia se miraba en el espejo retrovisor por 10ª vez, retocándose un pintalabios rojo sangre. Íbamos a una gala benéfica en favor del hospital infantil. Pero a juzgar por su actitud, cualquiera hubiera pensado que se dirigía a su propia coronación real. Escúchame bien, dijo ella, sin siquiera girar la cabeza hacia mí. Su voz era fría, cortante, como el aire de enero en la sierra. Hoy estarán aquí las personas más influyentes de la capital. Gente de la que depende mi ascenso a la vicepresidencia. No te metas en las conversaciones. No intentes hacer chistes, Javier, porque eres terrible haciéndolos. Y si alguien te pregunta a qué te dedicas, di algo vago. Di que estás en el sector técnico. Y no des detalles. Giré la cabeza y miré su perfil bajo la luz intermitente de las farolas. 25 años de matrimonio. Y ella me hablaba como si estuviera instruyendo a un becario lento antes de una reunión importante. Soy electricista, Claudia, dije con voz grave. No es un crimen. Por eso mismo, respondió ella secamente. No des detalles. El coche se detuvo frente a la entrada del Hotel Palace. Un aparcacoches con uniforme impecable abrió la puerta de su lado. Claudia salió primero, alisándose el vestido de seda, y finalmente me dirigió esa mirada. Esa mirada con la que se inspecciona un mueble viejo antes de que lleguen las visitas importantes. El smoking te queda aceptable. Al menos eso es bueno. Mantén las manos en los bolsillos si puedes. O detrás de la espalda. Fruncí el ceño. ¿Qué tienen de malo mis manos? Ella pronunció mi nombre como si estuviera explicándole física cuántica a un niño de 5 años. Javier. Llevo 20 años construyendo mi reputación, ladrillo a ladrillo. Y una sola de tus manos parece que acabas de salir de la cárcel de Soto del Real después de picar piedra. Simplemente no llames la atención. Es todo lo que te pido. Sé invisible por una noche. ¿Puedes hacer eso por mí?
Empezó a caminar hacia la entrada sin esperar mi respuesta. Porque a ella no le importaba mi respuesta. Ella solo necesitaba que yo asintiera y obedeciera, como lo había hecho durante el último cuarto de siglo. Salí del coche y caminé detrás de ella. Unos pasos por detrás. Justo donde a ella le gustaba tenerme. Sus tacones resonaban contra los escalones de mármol con el ritmo preciso de alguien que sabe que el mundo debe apartarse a su paso. Justo en la entrada del salón de baile, se detuvo bruscamente. Me agarró la muñeca. Su agarre fue fuerte, casi violento. Dios mío, te pedí que te ocuparas de esto. Miraba mis manos con una repugnancia absoluta, como si yo acabara de limpiar una alcantarilla con ellas. Callos en las palmas. Una cicatriz blanca en la muñeca derecha. Piel agrietada en los nudillos. Manos de un hombre que ha trabajado 35 años con cableado, herramientas y todo eso que ella llamaba trabajo sucio. ¿Qué es esto? ¿Callos? ¿Hongos? Se ve como una enfermedad. Es del trabajo, Claudia. Exacto. Del trabajo. Escupió la palabra como si fuera veneno. 35 años arrastrándote entre cables. ¿Y para qué? Ni siquiera puedes permitirte una manicura decente. Sacó de su bolso un pequeño tubo de maquillaje color carne y me lo puso en la mano con fuerza. Cúbrelo. Tápalo todo. Las cicatrices, los callos, toda esa fealdad obrera. Me moriré de vergüenza si alguien aquí piensa que estoy casada con un... Se detuvo. No terminó la frase. Pero no hacía falta. El silencio gritó la palabra más fuerte que si la hubiera dicho con un megáfono. ¿Con un qué?, pregunté, aunque no sé por qué lo hice. Quizás solo quería escucharlo en voz alta. Quería que ella tuviera el valor de decirlo a la cara. Claudia me miró durante un segundo eterno. En sus ojos no había ni una sombra de duda, ni un ápice de remordimiento. Con un fracasado que nunca pudo pasar de cambiar enchufes. Se dio la vuelta y entró en el salón. Me dejó allí parado, con el tubo de crema en la mano. Miré la cicatriz en mi muñeca. Una línea larga y pálida, curvada como un signo de interrogación. Hacía tiempo que no recordaba de dónde venía. Siempre asumí que era del trabajo, algún accidente de los que pasan a los electricistas. Todos llevamos marcas así. Fui al baño del vestíbulo y me eché la crema en la palma. Aquella masa beige olía a algo floral y falso. La miré unos segundos. Luego abrí el grifo. Y me la lavé. Vi cómo el agua se llevaba esa vergüenza líquida por el desagüe. Quizás fue un pequeño acto de rebeldía. Quizás no significaba nada. Pero mis manos se quedaron como eran. Manos de un hombre honesto. El salón de baile olía a cera para muebles, a perfumes importados y a dinero viejo. Nunca entendía que olía el dinero hasta que estuve en un lugar donde había demasiado. A través de los ventanales se veía la fuente de Neptuno iluminada. Un trío de músicos tocaba jazz suave en el fondo, una música que nadie escuchaba pero que todos pagaban. Encontré mi lugar junto a una columna de mármol. Desde allí se veía casi todo el salón. Me quedé allí, de pie, con los brazos cruzados. Esa era mi posición habitual. Lo suficientemente cerca para que Claudia pudiera encontrarme si necesitaba que le sostuviera el bolso o las llaves del coche. Y lo suficientemente lejos para no estropear su networking.
Claudia estaba en el centro de un grupo de personas cuyos trajes costaban más que mi furgoneta de trabajo. Se reía de los chistes de alguien. Esa risa artificial, esa risa aguda que yo había aprendido a odiar en silencio. Hablaba de liderazgo, de sinergias, de cultura corporativa. Uno de los hombres del grupo asintió en mi dirección y preguntó algo que no pude oír por la música. Pero vi cómo Claudia giraba la cabeza. Me miró. Y sonrió. Esa sonrisa que yo conocía demasiado bien. Cálida por fuera, gélida por dentro. Javier, dijo, lo suficientemente alto para que yo la oyera. Es muy hábil con las manos. Arregla cosas en casa. Alguien del grupo soltó una risita y comentó que era útil tener a alguien así a mano. Oh, sí, rió Claudia. Es como una buena caja de herramientas. Siempre está ahí cuando se rompe algo, y nunca molesta cuando no se le necesita. Las risas a su alrededor tintinearon como el cristal de sus copas de champán. Escuché cada palabra. Pero mi cara no cambió ni un milímetro. Aprendí a ser de piedra hace mucho tiempo. Un hombre canoso, con un traje impecable, se separó de la multitud y se acercó a la columna vecina. Él también estaba solo. También sostenía una copa que casi no había bebido. Y también miraba el salón con la expresión de un prisionero de guerra. Captó mi mirada y levantó levemente su copa en un saludo silencioso. La esposa preguntó en voz baja. Ajá, respondí. Entiendo. No dijimos nada más. No hacía falta. Vi a hombres como él en cada evento al que Claudia me arrastraba. La hermandad silenciosa de los maridos trofeo, o en mi caso, del marido lastre. De repente, la música bajó de volumen. Una onda invisible recorrió el salón. Las cabezas empezaron a girarse hacia la entrada principal. Las conversaciones murieron una tras otra. Alguien importante acababa de entrar. La vi antes de saber quién era. Una mujer de unos 50 años. Vestido negro sencillo. Pelo recogido. Sin joyas ostentosas. Caminaba como si fuera dueña del aire que respirábamos. La gente se apartaba ante ella como las aguas del Mar Rojo. Elena Velasco. La multimillonaria. La dueña de medio sector inmobiliario de Madrid. Claudia se enderezó. Levantó su copa y dio un paso al frente con esa sonrisa ensayada. Se había preparado para este momento toda la semana. Pero Elena pasó de largo. Pasó de largo de su sonrisa. Pasó de largo de su copa levantada. Cruzó todo el salón en línea recta. Y se detuvo justo delante de mí. Junto a mi columna de mármol. Sentí su presencia antes de verla de cerca. Era como si la presión atmosférica hubiera cambiado. Ella no miró mi cara. Ella miró mis manos. Sus ojos se clavaron en los callos, en la piel agrietada. Y luego en la cicatriz de mi muñeca derecha. Sin pedir permiso, tomó mis manos entre las suyas. Su piel estaba caliente. Su tacto era firme. Su pulgar recorrió lentamente esa cicatriz pálida en forma de interrogación. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Te he buscado durante 28 años. El jazz seguía sonando. La gente seguía murmurando. Pero para mí, el mundo se puso en silencio absoluto. La miré, confundido. Vestido caro, postura real, un rostro que yo no reconocía en absoluto. Perdone, dije.
¿Nos conocemos? Aparcamiento del campo de fútbol de Getafe, susurró ella. Verano del 95. 3 ultras me acorralaron contra mi coche. Y tú saliste del vestuario después del partido. Algo lejano se movió en mi memoria. Como una caja vieja cayendo de una estantería polvorienta en mi cerebro. Les dijiste que se alejaran de mí. No se alejaron. Ella señaló la cicatriz. Uno de ellos sacó una navaja. Tú pusiste la mano. Miré la cicatriz. Ese signo de interrogación pálido. De repente, lo recordé. El dolor agudo. La sangre caliente goteando en el asfalto. Una chica joven, temblando de miedo, con los ojos desorbitados. Elena, escuché mi propia voz, como si viniera de lejos. ¿La hermana de Jaime? Ella asintió, y una lágrima finalmente escapó por su mejilla. Me salvaste la vida, Javier. Y luego desapareciste. Detrás de mí, el sonido de cristales rotos cortó el aire. Agudo. Violento. No necesité girarme para saber quién había dejado caer su copa. En un segundo, Claudia ya estaba allí. Este es mi marido, dijo Claudia con una voz estridente, una mezcla de pánico y falsa cortesía. Javier, él es electricista en Getafe. Creo que se confunde de persona, señora Velasco. Elena ni siquiera parpadeó. Sé de dónde es, respondió Elena suavemente, sin apartar la mirada de mí. Sé más sobre él de lo que tú te imaginas. De que le conoce, insistió Claudia, casi histérica. Elena la ignoró. Me miró fijamente, como si Claudia no fuera más que una molestia en el ambiente. Tenemos que hablar, Javier. Pronto. Hay cosas que debes saber sobre tu vida. Su voz bajó un tono, volviéndose grave y peligrosa. Cosas que te han estado ocultando. Soltó mis manos. Se dio la media vuelta y se alejó. La multitud se abrió de nuevo para dejarla pasar. Sentí las uñas de Claudia clavarse en mi brazo, atravesando la tela del smoking, buscando sangre. ¿Qué demonios ha sido eso?, siseó ella al oído. Ella pasó de largo de mí. De mí. Delante de todos mis jefes. Cruzó todo el salón para hablar contigo. ¿Tú conocías a la mujer más rica de España? La conocí hace mucho tiempo. No era rica entonces. Era la hermana de un compañero de equipo. Claudia me miró como si yo hubiera cometido una alta traición. Me has arruinado la noche. Lo único que te pedí fue que fueras invisible. Y ni siquiera eso puedes hacer bien. Me soltó el brazo con desprecio y caminó hacia la salida. Sus tacones golpeaban el suelo con furia. Ya no era el ritmo de una reina. Era el ritmo del miedo. Me quedé allí, junto a mi columna. La cicatriz en mi muñeca palpitaba. Como si recordara aquella noche de hace 29 años. Yo pensaba que sabía quién era. Pensaba que conocía mi vida, mi pasado, mi lugar en el mundo. Pero una mujer que no había visto en casi 3 décadas acababa de decirme que todo era mentira. Y por la cara de mi esposa, por el pánico en sus ojos. Supe que ella sabía exactamente de qué estaba hablando Elena. El hombre canoso de la columna vecina me miró de nuevo. Levantó su copa. Esta vez, no había aburrimiento en sus ojos. Había respeto. Y algo parecido a la lástima. No sabía qué iba a pasar después. Pero sabía una cosa.
Mi vida acababa de romperse por la mitad. Y la verdad estaba a punto de salir a borbotones por la grieta. El viaje de vuelta desde el centro de Madrid hasta Getafe suele durar unos 20 minutos si no hay tráfico en la A42. Aquella noche, sin embargo, me pareció que duró una eternidad. El silencio dentro del coche no era el silencio cómodo de dos personas que se conocen de toda la vida. Era un silencio denso, pesado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Claudia conducía. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. De vez en cuando, veía cómo sus ojos saltaban nerviosamente hacia la pantalla de su teléfono, colocado en el soporte del salpicadero. Llegaban mensajes. La pantalla se iluminaba, vibraba. Ella los leía de reojo, rápido, y volvía la vista a la carretera, mordiéndose el labio inferior. Así que, dijo finalmente, rompiendo el hielo con un tono que pretendía ser casual pero sonaba a interrogatorio policial. Simplemente se te olvidó mencionar que eras amigo íntimo de una de las mujeres más poderosas de España. Yo miraba por la ventanilla. Los bloques de pisos de la periferia pasaban como fantasmas de hormigón. No soy amigo íntimo de ninguna millonaria, Claudia, respondí sin mirarla. Conocí a una chica de 17 años hace casi 3 décadas. Eso es todo. ¿Y esa chica te buscó durante 28 años, solo por nostalgia? Soltó una risa seca. Una risa fea. ¿Por qué te miraba así? Parecía que eras, no sé, su salvador personal. Porque para ella, esa noche fue importante. Para mí, solo fue un jueves cualquiera después de entrenar. Claudia bufó. Su teléfono se iluminó otra vez. Esta vez, ella lo cogió. Y noté algo. Algo pequeño. Un detalle insignificante que había visto 1000 veces pero que nunca había procesado hasta hoy. Inclinó la pantalla ligeramente hacia la puerta del conductor. Puso su mano izquierda como visera, bloqueando mi línea de visión. Sus pulgares volaron sobre el teclado. ¿Cuántas veces había hecho eso en los últimos años? Cientos. Miles. Siempre pensé que era por respeto, por privacidad laboral o simplemente una manía. Pero esa noche, con el sabor de la humillación todavía fresco en mi boca, me pregunté, ¿qué más no he visto? ¿Qué quería decir ella? Pregunté de repente. Claudia se tensó. Casi se sale del carril. ¿Quién? Elena Velasco. Dijo que hay cosas que debo saber sobre mi vida. Cosas que me han ocultado. Claudia tardó 2 segundos en responder. 2 segundos de cálculo mental. Ni idea, Javier. Los ricos son excéntricos. Probablemente esté loca. No parecía loca. ¿Y tú qué sabes de locura? ¿Tienes un título en psicología ahora, además de tu maestría en cambiar bombillas? El resto del camino lo hicimos en silencio. Pero ya no era el silencio de la sumisión. Era el silencio de la Guerra Fría. Los siguientes 3 días fui a trabajar como un autómata. Me levantaba a las 6. Café solo. Botas de seguridad. Furgoneta. Obra. Cables. Enchufes. Cuadros eléctricos. Volvía a casa, cenaba lo que Claudia hubiera dejado, o nada, veía la televisión y me iba a la cama. Pero por dentro, mi cabeza era un hervidero. Las palabras de Elena daban vueltas como un disco rayado. Cosas que te han estado ocultando. Al tercer día,
Mi teléfono sonó durante el descanso del bocadillo. Era un número desconocido. Prefijo de Madrid. Contesté con la boca llena de jamón. Javier. Reconocí la voz al instante. Sí. Soy Elena. Tenemos que vernos. No por teléfono. Y no en el centro. Nos encontramos en una cafetería de barrio en Leganés, un lugar donde los obreros paran a tomar carajillos y jugar a las tragaperras. Un sitio donde una mujer como Elena Velasco destacaba como un diamante en un cubo de basura. Estaba sentada en una mesa del fondo, de espaldas a la puerta. Llevaba gafas de sol y una gabardina beige. Me senté frente a ella. Ella se quitó las gafas. Sus ojos estaban cansados. ¿Recuerdas aquella noche en el parking?, preguntó sin preámbulos. Ahora sí. Desde que lo mencionaste en la gala, los recuerdos han vuelto. Tu padre murió unas semanas después de aquello, ¿verdad? Asentí. Un infarto. Fue rápido. Jaime me contó que dejaste el fútbol. Que dejaste los estudios para ponerte a trabajar y mantener a tu madre. Alguien tenía que traer dinero a casa, dije, encogiéndome de hombros. Es lo que hacen los hombres. ¿Sabes qué le pasó a Jaime? No. Perdí el contacto con todo el equipo. Murió en 2005. Accidente de moto. Sentí un pinchazo en el pecho. Jaime era un buen chico. Un delantero rápido con una risa contagiosa. Lo siento, Elena. Tú no podías saberlo. Estabas aislado. Ella metió la mano en su bolso de cuero y sacó un paquete atado con una goma elástica. Eran sobres. Sobres viejos, amarillentos, con los bordes gastados. Los puso sobre la mesa, entre mi café y su té intacto. Te escribí durante 3 años, Javier. Miré los sobres. Reconocí la letra. Una caligrafía redonda, juvenil. Y reconocí la dirección. Era la dirección de la casa de mis padres. Donde viví hasta que me casé con Claudia. Los matasellos tenían fechas, 1996, 1997, 1998. Yo nunca recibí esto, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sé. Ahora lo sé. Estos son las copias. Pero los originales llegaron a tu buzón. Todos y cada uno de ellos. Y alguien los interceptó antes de que tú pudieras verlos. Cogí el primer sobre. Mis manos temblaban ligeramente. ¿Quién? Tu madre. Me quedé helado. Mi madre. La mujer que lloraba en la iglesia todos los domingos. La mujer que me decía que el trabajo duro era la única virtud que importaba. ¿Por qué? Elena suspiró. Porque yo era una distracción. Porque yo venía de otro mundo. O quizás porque tenía miedo de perderte si te dabas cuenta de que podías aspirar a más. Encontré su diario, Javier. El diario de tu madre, entre las cosas que Jaime guardaba. Ella llamó a mi casa una vez, habló con mi hermano. Le dijo que nos dejara en paz. Me recosté en la silla, abrumado. La traición tiene un sabor amargo, pero cuando viene de una madre muerta, es un veneno que no tiene antídoto. ¿Para esto querías verme?, pregunté con voz ronca. ¿Para decirme que mi madre me manipuló hace 30 años? Ella ya no está, Elena. No puedo pedirle cuentas. Elena se inclinó hacia adelante. Su mirada se endureció.
No, Javier. Eso es el pasado. Te lo cuento para que entiendas el patrón. El patrón de que las mujeres en tu vida decidan por ti. Sacó una tarjeta de visita y la deslizó sobre la mesa. Cuando empecé a buscarte hace un par de años, contraté a un investigador. Quería saber si eras feliz. ¿Y qué averiguaste? Averigüé que eres uno de los mejores electricistas industriales de la zona sur. Que has tenido contratos enormes. Subcontratas para grandes constructoras. Horas extra. Fines de semana. Llevas 35 años facturando, Javier. Has ganado mucho dinero. Me reí. Una risa triste. ¿Dinero? Elena, vivo al día. Tengo una hipoteca que no acaba nunca y un coche de hace 10 años. Ella me miró fijamente. Exacto. ¿Dónde está tu dinero, Javier? Esa pregunta quedó flotando en el aire, mezclándose con el olor a café quemado y tabaco rancio. ¿Dónde estaba mi dinero? Claudia, balbuceé. Ella lleva las cuentas. Ella es la experta. Yo soy bueno con las manos, pero los números. Los números no mienten, me cortó Elena. Las personas sí. Señaló la tarjeta de visita. Diego Montes. Es Auditor Forense. Se especializa en fraudes familiares. Llámalo. Elena, no creo que Claudia. Javier, dijo ella, y su voz sonó como un latigazo. Despierta. Eres el hombre que se enfrentó a una navaja por una desconocida. Deja de comportarte como una oveja. Hay cuentas a tu nombre que tú no abriste. Y hay cuentas a tu nombre que están vacías cuando deberían estar llenas. Se levantó, se puso las gafas de sol y dejó un billete de 50 euros en la mesa para pagar 2 cafés de 1,50 €. Averigua la verdad. Y cuando estés listo para dejar de ser una víctima, llámame. Esa noche, llegué a casa con una misión. Claudia estaba en el salón, con su portátil sobre las rodillas, tecleando furiosamente. Hola, dije. Llegas tarde, respondió sin levantar la vista. La cena está en el microondas. Lasaña congelada. Fui a la cocina, pero no para cenar. Fui al cajón de los documentos. Ese cajón en el mueble del pasillo donde guardábamos todo, las escrituras de la casa, los seguros, las nóminas. Abrí el cajón. Estaba ordenado. Demasiado ordenado. Había carpetas de colores. Garantías de electrodomésticos. Facturas de luz. Recetas médicas. Busqué la carpeta azul. La que decía banco. La que contenía los extractos de nuestra cuenta conjunta y de mi plan de pensiones. No estaba. Busqué en el fondo. Saqué todas las carpetas. Nada. Mi corazón empezó a latir más rápido. Fui al dormitorio. Abrí el cajón de la mesilla de Claudia. Nada. Solo cremas y revistas. Fui al armario, busqué en la caja fuerte pequeña que teníamos para las joyas. Estaba cerrada. ¿Qué estás buscando? La voz de Claudia me hizo saltar. Estaba apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y esa mirada de suficiencia que ahora me provocaba náuseas. Los papeles del banco, dije, intentando que mi voz sonara normal. Quería ver cuánto nos queda de hipoteca. ¿Para qué? Curiosidad. Ella suspiró y puso los ojos en blanco. Javier,
cariño. Por favor. Entró en la habitación y se acercó a mí como quien se acerca a un perro que ha hecho una travesura. Todo está digitalizado ahora. Ya no guardamos papeles. Ocupan espacio y acumulan polvo. Quiero verlos, Claudia. Quiero ver mis ahorros. Ella soltó una carcajada suave. ¿Tus ahorros? ¿De qué hablas? Todo lo que entra se gasta, Javier. La vida es cara. La universidad de Sofía, el mantenimiento de la casa, mis tratamientos. Llevo 35 años trabajando, Claudia. Algo tiene que haber. Su rostro cambió. La máscara de paciencia cayó y dejó ver el desprecio puro. Mira, zapatero, a tus zapatos. Me dio unas palmaditas en la mejilla. Humillantes. Tú eres un genio con los alicates. Arreglas cosas. Eres fuerte. Eso es fantástico. Pero las finanzas, los números, los intereses, las inversiones, eso déjamelo a mí. Te dolería la cabeza si intentaras entender un balance contable. No soy estúpido, Claudia. Nadie ha dicho que seas estúpido. Solo eres simple. Y eso no es malo. Alguien tiene que ser simple en este mundo para que los demás podamos ocuparnos de lo complejo. Se dio la vuelta. Deja de buscar fantasmas y ve a dormir. Mañana tienes que madrugar. Me quedé allí, de pie en medio de la habitación. Ella tenía razón en una cosa. Yo había sido simple. Simple por confiar. Simple por creer que el matrimonio era un equipo. Pero mientras ella salía por la puerta, sentí algo nuevo nacer en mi estómago. No era tristeza. No era dolor. Era frío. Un frío absoluto, polar. El tipo de frío que te permite pensar con una claridad cristalina. Saqué la tarjeta de Diego Montes de mi bolsillo. Al día siguiente, a la hora de comer, no fui a la obra. Fui a la sucursal de mi banco, la Caja de Ahorros, en el centro de Getafe. Entré con mi ropa de trabajo. Pantalones con manchas de yeso, botas llenas de polvo. La gente en la cola se apartaba un poco. Me acerqué al mostrador. La cajera era una mujer de mi edad. Laura. Fuimos al instituto juntos. Javier. ¿Cuánto tiempo? Me saludó con una sonrisa genuina. Madre mía, sigues igual que siempre. Hola, Laura. Necesito un favor. Necesito ver los movimientos de mi cuenta de pensiones. Ella tecleó en su ordenador. Claro. Dame tu DNI. Se lo pasé. Ella miró la pantalla, frunció el ceño. Tecleó algo más. Su sonrisa se desvaneció. Javier, esto es raro. ¿Qué pasa? No puedo darte los extractos en papel aquí. El sistema dice que toda la correspondencia y gestión está derivada. ¿Derivada a dónde? A un apartado de correos en el centro de Madrid. Yo no tengo ningún apartado de correos. Laura bajó la voz, mirando a los lados. Consta una autorización notarial. Un poder general que firmaste hace 14 meses. 14 meses. Febrero del año pasado. Justo después del funeral de mamá. Recordé aquellos días. Yo era un zombi. No comía, no dormía. Solo lloraba por los rincones. Y Claudia. Claudia venía con papeles. Firma esto, cariño,
es para el seguro del deceso. Firma esto, es para el cambio de titularidad del coche de tu madre. Firma aquí. Y aquí. Me apoyé en el mostrador porque las piernas me fallaron. Laura, susurré. ¿Cuánto hay en la cuenta? Laura dudó. Las normas del banco son estrictas. Pero Laura me conocía desde que teníamos 15 años y jugábamos al mus en el bar de la esquina. Giró la pantalla 1 centímetro hacia mí. 0. Saldo, 0 euros. Se vació hace 6 meses. Transferencia a una cuenta en Suiza a nombre de una sociedad limitada. ¿Quién autorizó la transferencia? Tú, Javier. Con tu firma electrónica. Sentí ganas de vomitar. 35 años. Miles de kilómetros de cable. Miles de calambres. Frío, calor, dolor de espalda. Todo para esto. Gracias, Laura. Salí del banco. El sol de mediodía me golpeó en la cara, pero yo seguía sintiendo ese frío interior. Saqué el teléfono y marqué el número de la tarjeta. Diga. Señor Montes. Soy Javier. Elena Velasco me dio su número. Le estaba esperando, Javier. Tenía razón. Me lo han quitado todo. No todo, dijo la voz tranquila al otro lado. Le queda lo más importante, el elemento sorpresa. ¿Qué hago? ¿Ella sabe que usted lo sabe? Creo que sospecha, pero no sabe que he visto la cuenta. Bien. Escúcheme atentamente, Javier. A partir de ahora, usted va a hacer la mejor actuación de su vida. ¿Qué tengo que hacer? Vuelva a casa. Pida perdón. Dígale que tenía razón, que los números son muy difíciles para usted y que prefiere no saber nada. ¿Quiere que me humille? Quiero que la duerma. Quiero que baje la guardia. Si ella cree que usted es el marido simple, de siempre, cometerá un error. Y cuando lo haga, nosotros estaremos listos para morder. Colgué el teléfono. Miré mis manos. Sucias. Curtidas. Fuertes. Claudia pensaba que estas manos solo servían para trabajar. Estaba a punto de descubrir que también servían para destruir. Me subí a la furgoneta. Puse el motor en marcha. Y conduje hacia casa para interpretar el papel de mi vida, el del idiota feliz. Regresé a casa con la cabeza gacha, arrastrando los pies, con los hombros caídos, como si llevara el peso de una derrota aplastante. Era la mejor interpretación de mi vida, digna de un Goya, aunque mi único público era la mujer que me había robado el alma. Claudia estaba en la cocina, sirviéndose una copa de vino blanco. Cuando me vio entrar, su cuerpo se tensó por un segundo. Sus ojos escanearon mi cara buscando señales de rebelión. Pero yo no le di ninguna. Lo siento, Claudia, dije con voz apagada. Tenías razón. Ella dejó la copa en la encimera, lentamente. ¿Razón sobre qué, Javier? Sobre los números. Fui al banco hoy. Sus pupilas se dilataron. El miedo cruzó su rostro como un relámpago. ¿Fuiste al banco? ¿Para qué? Me encogí de hombros, mirando mis botas sucias. Intenté entender esos papeles de los fondos de inversión. La chica de la ventanilla me empezó a hablar de ratios, de volatilidad, de mercados emergentes. Solté un suspiro largo y tembloroso. Me dio dolor de cabeza, Claudia.
Me sentí un inútil. No entendía nada. Tienes razón. Yo solo sirvo para pelar cables. El silencio duró 3 segundos. 3 segundos en los que mi destino pendía de un hilo. Si ella no me creía, la guerra empezaría allí mismo, en la cocina, y yo no tenía todas las armas listas. Pero entonces vi cómo sus hombros se relajaban. Vi cómo la arrogancia volvía a inflar su pecho. Sonrió. Esa sonrisa maternal y condescendiente que ahora me daba ganas de vomitar. Oh, cariño. Se acercó a mí y me abrazó. Olía a su perfume caro, el que yo había pagado con mis horas extras. Te lo dije, Javier. No es que seas inútil. Es que cada uno tiene su función. Tú eres la fuerza bruta. Yo soy el cerebro. Así funcionamos. Me dio un beso en la mejilla. Un beso de Judas. No te preocupes más por eso. Yo me encargo de todo, como siempre. Tú solo descansa y trae el cheque a fin de mes. Gracias, Claudia, susurré. No sé qué haría sin ti. Probablemente vivirías debajo de un puente, rió ella suavemente. Esa noche, dormí dándole la espalda. No porque estuviera enfadado, sino porque tenía miedo de que si la miraba mientras dormía, mis manos rodearían su cuello por instinto. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia tortuosa. Vivía con el enemigo. Comía con ella. Veía la televisión con ella. Y mientras ella se sentía segura, yo me convertí en una sombra en mi propia casa. Diego Montes, el auditor, me había dado instrucciones precisas. No busque papeles, Javier. Los papeles ya no existen. Busque accesos. Contraseñas. Un descuido digital. Claudia era meticulosa, pero tenía un punto débil, su arrogancia. Se sentía tan superior a mí que ni siquiera se molestaba en cerrar su sesión de correo electrónico cuando iba a la ducha. ¿Por qué iba a hacerlo? Para ella, yo era un analfabeto tecnológico. Un hombre que apenas sabía usar el mando de la televisión. El jueves por la noche, ella entró en el baño. Escuché el sonido del agua de la ducha. Tenía 15 minutos. Me levanté del sofá y fui a su portátil, que estaba abierto en la mesita del salón. El corazón me golpeaba contra las costillas como un martillo neumático. La pantalla estaba encendida. Bandeja de entrada. Mis manos, esas manos grandes y torpes de electricista, volaron sobre el teclado táctil. Busqué palabras clave: banco, Suiza, transferencia, notario. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. No solo había vaciado mi cuenta de pensiones. Había hipotecado la casa de mis padres. Esa casa que heredé cuando mamá murió. Había falsificado mi firma digital para pedir un préstamo sobre la propiedad. Y el dinero había desaparecido en una red de empresas fantasma. Inversiones Velázquez S.L., Consultoría Norte, Gestión Activa. Hice fotos a la pantalla con mi móvil. Rápido. Enfocando bien. Cada foto era un clavo más en su ataúd. De repente, el agua de la ducha se cortó. El pánico me heló la sangre. Cerré las ventanas del navegador. Dejé el portátil exactamente como estaba. Me tiré en el sofá y cogí el mando de la tele justo cuando la puerta del baño se abría. Claudia salió envuelta en una toalla, con el pelo mojado. Me miró.
Yo estaba mirando un concurso de preguntas y respuestas, con la boca medio abierta, fingiendo estar hipnotizado. ¿Quién ganó?, preguntó ella, secándose el pelo. El equipo azul, respondí sin mirarla. Saben mucho de geografía. Qué bien, dijo ella con desinterés y se fue al dormitorio. Solté el aire que había estado reteniendo. Mis manos temblaban, pero ya tenía lo que Diego necesitaba. Sin embargo, hubo un correo que vi de refilón y que no pude fotografiar. Un correo con el asunto: papá no sospecha nada. El remitente era Sofi-MAD-98. Sofía. Mi hija. Al día siguiente, llamé a Sofía. Hacía meses que no hablábamos. Ella vivía en Londres, estudiando un máster, o eso me habían dicho. Sonó 3 veces antes de que contestara. Sí. Hola, papá. Su voz sonaba tensa. Impaciente. Hola, princesa. ¿Cómo estás? Hace mucho que no sé de ti. Estoy ocupada, papá. Tengo exámenes. ¿Pasó algo? Tragué saliva. No, nada. Solo te echaba de menos. Quería saber si necesitas algo. Dinero, quizás. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio culpable. Mamá me manda dinero, papá. No te preocupes. Claro. Mamá se encarga de todo. Hice una pausa, reuniendo todo el valor que me quedaba. Sophie, ¿tú has firmado algún papel para mamá últimamente? ¿Algo sobre una empresa? La respiración de mi hija se detuvo. Lo escuché a través del teléfono. ¿Por qué preguntas eso? Su tono se volvió defensivo al instante. Curiosidad. Vi un correo. No sé de qué hablas, me cortó ella, gritando. Deja de meterte en cosas que no entiendes. Mamá tiene razón, te estás volviendo paranoico con la edad. Sofía, soy tu padre. Te cambié los pañales. Te enseñé a montar en bici. Y mamá me está construyendo un futuro. Tú solo sabes cambiar bombillas, papá. Déjanos en paz. Colgó. Me quedé mirando el teléfono móvil en mi mano. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Algo fundamental. No era solo el dinero. Claudia no solo me había robado mis ahorros. Me había robado a mi hija. La había envenenado contra mí. La había convertido en cómplice de su propio crimen. Cría cuervos y te sacarán los ojos, dice el refrán. Pero nunca te dicen cuánto duele cuando los picos empiezan a desgarrar la carne. Esa tarde, no fui a trabajar. Fui a la oficina de Diego Montes, en un edificio discreto cerca de la Plaza de Castilla. Le enseñé las fotos. Le conté la llamada. Diego, un hombre que había visto de todo, me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Lo siento, Javier. Involucrar a los hijos es la jugada más sucia que existe. ¿Es suficiente?, pregunté. Mi voz sonaba metálica, vacía de emoción. Es más que suficiente, asintió Diego. Puso una carpeta gruesa sobre la mesa. Tengo el rastro del dinero. Sé dónde está. Sé cómo lo movió. Y sé que Inversiones Velázquez S.L. tiene a su hija como administradora única, aunque Claudia tiene el poder notarial. ¿Sofía irá a la cárcel? Diego negó con la cabeza. Podemos demostrar que fue manipulada.
que firmó bajo coacción o engaño materno. Pero Claudia es la autora intelectual. Ella caerá con todo el peso de la ley. Se recostó en su silla y entrelazó los dedos. Javier, la trampa está lista. Solo falta que usted tire de la cuerda. ¿Cuándo? La semana que viene. Claudia va a recibir un premio, ¿verdad? Sí. El premio a la Mujer Ejecutiva del Año. En el Hotel Ritz. Una sonrisa fría apareció en los labios de Diego. ¡Qué poético! El mismo escenario donde ella le humilló ante Elena Velasco. Ese día, Javier, le entregaremos la notificación judicial. Pero no en privado. Quiero que sea público, dije. La ira que había estado reprimiendo, la humillación del maquillaje en mis manos, el desprecio de mi hija, todo cristalizó en ese momento. Quiero que todos vean quién es ella realmente. Diego asintió. Prepare su mejor traje, Javier. Esta vez, no será alquilado. La semana pasó lenta y agonizante. Claudia estaba eufórica. Se probaba vestidos. Ensayaba su discurso frente al espejo. Voy a hablar sobre la integridad, me decía, girando para verse la espalda. Sobre cómo el éxito no vale nada sin valores éticos. Yo la miraba desde el umbral de la puerta, asintiendo como el marido tonto que ella creía tener. Suena precioso, cariño. ¿Verdad? Oh, Javier, va a ser mi gran noche. Por fin me reconocerán lo que valgo. Sí, pensé. Por fin todos sabrán lo que vales. Llegó el día. Sábado por la noche. Claudia se fue temprano en un taxi, diciendo que tenía que prepararse con el comité. Me dijo que no fuera. Javier, sinceramente, mejor quédate en casa. No quiero estar preocupada por si dices algo inapropiado o si tus manos se ven mal en las fotos. ¿Lo entiendes, verdad? Lo entiendo perfectamente, Claudia. Gracias. Eres un sol. Se fue sin despedirse. Esperé 10 minutos. Luego fui a mi armario. Saqué el traje que Elena me había ayudado a comprar 2 días antes. Un traje italiano, azul marino, hecho a medida. Camisa blanca inmaculada. Y zapatos nuevos. No botas de trabajo. Zapatos de piel brillante. Me vestí despacio. Me afeité con cuidado. Me miré las manos. Ya no intenté esconderlas. Eran mis manos. Manos de constructor. Manos de superviviente. Y esta noche iban a ser manos de juez. Bajé a la calle donde un coche negro me estaba esperando. Elena estaba en el asiento trasero. ¿Listo?, preguntó. Listo. Diego tiene a los alguaciles preparados en la entrada del salón. Entraremos justo cuando empiece su discurso. El coche arrancó hacia el centro de Madrid. Miré las luces de la ciudad. Madrid es bonita de noche. Pero esta noche me parecía un campo de batalla. Y yo ya no era el soldado herido. Yo era el general que venía a reclamar la victoria. El Hotel Ritz de Madrid no es solo un hotel. Es un escenario. Y esa noche, el telón estaba a punto de caer sobre la mejor actriz que he conocido. Entré por las puertas giratorias doradas. Los porteros me miraron. Esta vez, nadie me detuvo. Nadie miró mis zapatos con desdén. El traje que llevaba puesto funcionaba como una armadura invisible.
O quizás era mi postura. Ya no caminaba con la cabeza baja, pidiendo perdón por ocupar espacio. Caminaba como un hombre que va a cobrar una deuda millonaria. Elena y Diego se quedaron atrás, cerca de la entrada del salón. Este es tu momento, Javier, me había susurrado Elena antes de entrar. Recupéralo todo. El salón estaba lleno. Cientos de personas. Las mismas caras que en el palacio, pero esta vez el aire era diferente. En el escenario, bajo un foco de luz blanca, estaba Claudia. Sostenía un trofeo de cristal pesado en forma de pirámide. Estaba radiante. Si el mal tuviera una cara hermosa, sería la suya en ese momento. Gracias, decía ella al micrófono, con esa voz temblorosa de falsa modestia que había ensayado frente al espejo. Este premio a la integridad empresarial no es solo mío. Es de todas las personas que creen que se pueden hacer negocios con el corazón limpio. Sentí una náusea física subir por mi garganta. Avancé por el pasillo central. Mis pasos eran silenciosos sobre la alfombra gruesa, pero mi presencia empezó a notarse. La gente sentada en las filas traseras comenzó a girarse. Murmullos. ¿Ese no es su marido? ¿El electricista? Dios mío, parece otra persona. Claudia seguía hablando, ciega por su propio ego. A menudo me preguntan cuál es mi secreto. Y yo siempre digo, la transparencia. No tener nada que ocultar es la mayor fortaleza. Se detuvo. Sus ojos, barriendo la sala triunfalmente, se toparon conmigo. Estaba de pie, justo en el centro del pasillo, a 10 metros del escenario. Su sonrisa se congeló. Fue un fallo técnico en su perfecta programación facial. El trofeo en sus manos osciló ligeramente. Javier, dijo ella. El micrófono amplificó su confusión. El silencio cayó sobre la sala como una manta de plomo. ¿Qué haces aquí? Te dije que te quedaras en casa descansando. Su tono cambió rápidamente a uno de falsa preocupación maternal. Intentaba controlar la narrativa antes de que se le escapara de las manos. Señoras y señores, perdonen a mi marido. No se encuentra bien últimamente. La edad, el estrés. Hizo un gesto a los guardias de seguridad que estaban en las esquinas. Por favor, que alguien le ayude a salir. Necesita aire. 2 guardias empezaron a caminar hacia mí. Yo no me moví. No retrocedí. Levanté la mano. No una mano de súplica. Una mano de autoridad. No estoy enfermo, Claudia, dije. No necesité gritar. Mi voz, grave y profunda, resonó en el silencio sepulcral del salón. Y no necesito aire. Necesito que me devuelvas lo que me robaste. Claudia soltó una risa nerviosa. Javier, por favor. Estás delirando. Estás haciendo el ridículo frente a mis colegas. Delirando. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Claudia dio un paso atrás, asustada, como si pensara que iba a sacar un arma. Pero lo que saqué fue un sobre azul. Inversiones Velázquez S.L., leí en voz alta. El color desapareció de su cara más rápido que si le hubieran sacado la sangre. Cuenta 45 a 88 en el Banco Cantonal de Zúrich. Falsificación de firma digital en documento público. Alzamiento de bienes. Cada frase era un golpe. La gente en la sala empezó a jadear. Los móviles se levantaron. Flashes.
Videos. Claudia se aferró al atril como si fuera un bote salvavidas en medio del Titanic. Seguridad. Sáquenlo de aquí. Está loco. Es un enfermo mental. Gritaba ahora. La máscara de la ejecutiva Serena se había hecho pedazos, revelando a la mujer asustada y cruel que había debajo. Nadie me va a sacar, Claudia, respondí con calma. En ese momento, Diego Montes entró por la puerta lateral. Iba acompañado de 2 agentes de la Policía Nacional y una funcionaria judicial con una carpeta en la mano. Caminaron hacia el escenario. El sonido de las botas de la policía sobre la madera del estrado fue el único sonido en la sala. La funcionaria subió los escalones y se paró frente a Claudia. ¿Doña Claudia Mínguez? Claudia miró a la funcionaria, luego a mí, luego a la multitud que la observaba con una mezcla de horror y fascinación. Esto es un error, susurró. Esto es una broma de mal gusto. Tiene usted una citación judicial por fraude continuado, apropiación indebida y falsedad documental, dijo la funcionaria con voz monótona. Le extendió los papeles. Claudia no los cogió. Sus manos temblaban tanto que el premio de cristal se le resbaló de los dedos. Cras. El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo fue ensordecedor. El trofeo a la integridad se hizo añicos a sus pies. Miles de fragmentos brillantes esparcidos por el suelo, igual que su vida. Javier, gimió ella, mirándome con ojos desorbitados. Javier, diles que paren. Diles que es un malentendido. Soy tu esposa. Soy la madre de tu hija. La miré. Esperaba sentir odio. Esperaba sentir la satisfacción de la venganza. Pero lo que sentí fue lástima. Una lástima profunda y triste por una mujer que había tenido todo y lo había tirado por la borda por codicia. Eras mi esposa, Claudia, dije suavemente. Pero hace mucho tiempo que dejaste de serlo para convertirte en mi banquera fraudulenta. Y sobre nuestra hija. Hice una pausa. Ella también ha recibido su notificación en Londres esta mañana. Pero a diferencia de ti, ella me llamó llorando. Ella está dispuesta a testificar contra ti para reducir su condena. Ese fue el golpe final. Las rodillas de Claudia cedieron. Se derrumbó sobre el escenario, rodeada de los cristales rotos de su premio falso. Empezó a llorar. No un llanto de arrepentimiento, sino el llanto histérico de una niña caprichosa a la que le han quitado sus juguetes. Me engañaste, gritó, señalándome con un dedo acusador mientras los policías la ayudaban a levantarse. Te hiciste el tonto. Fingiste que no sabías nada. Eres un mentiroso, Javier. Un maldito mentiroso. Sonreí. Una sonrisa triste y cansada. No, Claudia. Solo fui simple. Como tú querías. Pero resulta que la gente simple también tiene ojos. Los policías la escoltaron fuera del escenario. Tuvieron que llevarla casi en volandas porque sus piernas no le respondían. Pasó por mi lado. Olió a miedo y a sudor frío, un olor que ni el perfume más caro podía ocultar. No me miró. No tuvo el valor. La sala estalló en murmullos. La gala había terminado, pero el espectáculo acababa de empezar en las redes sociales. Me quedé allí, de pie en el pasillo. Elena se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Miré el escenario vacío. El atril volcado. Los cristales en el suelo.
Estoy cansado, Elena, admití. Vámonos. Te invito a una cerveza. Pero esta vez, pagas tú. Sé que vas a recuperar tu dinero con intereses. Salimos del RIS. El aire de la noche de Madrid nunca me había parecido tan limpio. El proceso legal fue rápido y brutal. Cuando hay pruebas documentales, huellas digitales y un auditor forense como Diego Montes, no hay abogado caro que pueda salvarte. Claudia intentó luchar al principio. Intentó alegar enajenación mental transitoria. Intentó culpar a sus socios. Intentó culparme a mí de abuso psicológico. Pero cada mentira se estrellaba contra el muro de la realidad. El juez no tuvo piedad. Embargo preventivo de todas sus cuentas. Subasta de los bienes para cubrir la deuda. Y una sentencia de prisión de 4 años por fraude agravado y falsificación. Mi hija, Sofía, esa fue la parte más difícil. Vino a España para el juicio. La vi en el pasillo del juzgado. Estaba pálida, delgada, con ojeras profundas. Cuando me vio, bajó la cabeza. No corrió a abrazarme. La vergüenza era un muro demasiado alto entre nosotros. Se había librado de la cárcel a cambio de colaborar y devolver el dinero que había gastado, pero su carrera estaba acabada antes de empezar y su expediente manchado para siempre. Nos sentamos en un banco del pasillo durante un receso. Lo siento, papá, dijo ella, mirando sus manos. Mamá me dijo que era dinero de ella. Que tú no lo necesitabas porque eras feliz con poco. ¿Y tú te lo creíste? Quería creérmelo. Era dinero fácil. Londres es caro, yo solo quería encajar. Suspiré y le puse una mano en la rodilla. El dinero fácil siempre tiene el interés más alto, Sofía. Te cobra con tu alma. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya te he perdonado. Eres mi hija. Ella rompió a llorar y se abrazó a mí. La abracé de vuelta. Sentí sus lágrimas mojar mi chaqueta nueva. Sabía que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. La inocencia se había roto. Pero al menos, la verdad estaba sobre la mesa. Y sobre la verdad se puede construir. Sobre la mentira, nada se sostiene. 6 meses después. Estoy en mi furgoneta. Pero no es la vieja furgoneta destartalada. Es una nueva. Rotulada con letras doradas, instalaciones Javier and Asociados. Recuperé mi dinero. Con los intereses, la indemnización y la venta de la casa grande, que no quise quedarme porque estaba llena de fantasmas, tenía más de lo que necesitaba para vivir 3 vidas. Podría haberme retirado. Elena me lo sugirió. Cómprate una casa en la playa, Javier. Descansa. Pero yo no soy hombre de playa. Soy hombre de cables, de herramientas, de solucionar problemas. Así que hice lo único que sé hacer. Trabajé. Pero ahora, bajo mis propias reglas. Aparqué frente a un edificio antiguo en el barrio de las Letras que estaban rehabilitando. Bajé del coche. El sol de otoño calentaba la acera. Mi teléfono sonó. Era Elena. ¿Sigues libre para cenar esta noche?, preguntó. Su voz sonaba alegre, ligera. Depende. ¿Vas a llevarme a algún sitio donde tenga que usar smoking? Ella rió. No. Pensaba en un sitio de tapas. Unas bravas y unas cañas. Eso suena perfecto. Javier. Sí.
Estoy orgullosa de ti. Colgué y sonreí. Miré mis manos. Seguían teniendo callos. Seguían teniendo cicatrices. Pero ya no las escondía. Eran las manos que habían construido mi vida, que la habían perdido y que la habían vuelto a construir. Entré en el edificio. El capataz de la obra, un chico joven, se acercó a mí. Javier, tenemos un problema con el cuadro principal en la tercera planta. Nadie sabe cómo arreglarlo. Le di una palmada en la espalda. Tranquilo, chaval. Déjame verlo. Saqué mis alicates del cinturón. El metal brilló bajo el sol. Me sentía vivo. Me sentía libre. Y por primera vez en 30 años, cuando miraba al futuro, no veía oscuridad. Veía luz. Y yo sabía exactamente cómo conectarla. Dicen que la vida empieza a los 40. Yo descubrí que, a veces, la verdadera vida empieza a los 58, justo cuando crees que ya todo ha terminado. Ha pasado un año desde aquella noche en el Hotel Ritz. Un año desde que el sonido de un premio de cristal rompiéndose contra el suelo marcó el final de mi antigua vida y el comienzo de esta nueva. Hoy es sábado. Pero no es un sábado cualquiera. Estoy sentado en la terraza de una pequeña casa blanca en Cabo de Gata, Almería. Frente a mí, el mar Mediterráneo se extiende hasta donde alcanza la vista, azul, inmenso y tranquilo. No es el tipo de playa lujosa y artificial a la que a Claudia le gustaba ir para hacerse fotos. No hay camareros con guantes blancos ni camas balinesas de 500 euros el día. Aquí hay rocas, salitre, viento y silencio. Y por primera vez en mi vida, no siento que tenga que pedir perdón por estar aquí. Miro mis manos. Siguen siendo las mismas manos. Curtidas. Con la cicatriz en forma de interrogación en la muñeca derecha. Pero ahora, cuando las miro, ya no veo vergüenza. Veo libertad. Mi empresa, Instalaciones Javier y Hijos, aunque el hijos es simbólico, porque mis empleados son como familia, va viento en popa. No me he hecho millonario. No aspiro a serlo. Pero tengo algo mejor que millones en el banco, duermo tranquilo todas las noches. He contratado a 4 hombres. Todos mayores de 50 años. Hombres que, como yo, fueron descartados por el sistema, considerados demasiado viejos o demasiado lentos. Son los mejores trabajadores que he tenido. Porque saben lo que cuesta ganarse el pan y valoran la oportunidad. Cuando entramos en una obra, ya nadie nos mira por encima del hombro. Nos miran con respeto. Porque saben que si nosotros tocamos los cables, la luz no se irá. ¿Y Claudia? La visité una vez en la prisión de Alcalá Meco. Fue hace 3 meses. Llevaba el uniforme gris de las internas. Sin maquillaje. Sin tinte en el pelo, dejando ver las raíces grises que tanto se esforzaba en ocultar. Se sentó al otro lado del cristal de seguridad. No había arrogancia en sus ojos. Solo había un vacío inmenso. ¿Por qué has venido?, me preguntó. Su voz sonaba ronca, apagada. Porque quería ver si estabas bien, respondí. Ella soltó una risa amarga. Estoy en la cárcel, Javier. ¿Cómo crees que estoy? Sofía me pregunta por ti, le mentí piadosamente. Sofía no preguntaba por ella. Sofía todavía estaba intentando sanar las heridas de la manipulación. Claudia apoyó la frente contra el cristal. Lo perdí todo, Javier. Por querer más, me quedé sin nada.
No, le dije suavemente. Lo perdiste todo porque nunca valoraste lo que ya tenías. Me levanté para irme. Javier, me llamó. Me detuve. Tus manos, dijo ella, mirando mis dedos apoyados en el mostrador. Nunca tuvieron nada de malo. Fui yo la que estaba ciega. Salí de allí y no volví a mirar atrás. No sentí odio. Ni siquiera lástima. Solo sentí el cierre de un capítulo que había durado demasiado tiempo. En cuanto a Sofía, nuestra relación es un edificio en reconstrucción. Los cimientos quedaron dañados, pero estamos poniendo ladrillos nuevos, poco a poco. Sigue en Londres. Trabaja en una cafetería mientras termina sus estudios, esta vez pagándoselos ella misma. Hablamos por videollamada los domingos. La veo cansada, pero también la veo más real. Más humana. El otro día me dijo, papá, me he quemado la mano con la cafetera. Ahora tengo una cicatriz como la tuya. Y nos reímos. Fue la primera risa sincera que compartimos en 10 años. Pero volvamos al presente. A esta terraza frente al mar. La puerta corredera se abre a mis espaldas. Elena sale con 2 tazas de café humeante. Lleva una camisa blanca de lino y los pies descalzos. El viento le alborota el pelo y no le importa. Me tiende una taza y se sienta a mi lado en el banco de madera. No somos una pareja de cuento de hadas. No hubo bodas extravagantes ni declaraciones bajo la lluvia. Somos 2 personas adultas que se encontraron cuando ya no esperaban nada y descubrieron que caminar acompañados es mejor que caminar solos. Ella sigue siendo una mujer poderosa, ocupada con sus negocios. Yo sigo siendo un electricista. Mundos diferentes, dirían algunos. Pero resulta que los mundos diferentes se conectan muy bien si tienes el adaptador correcto, el respeto. ¿En qué piensas?, me pregunta Elena, mirando el horizonte. Bebo un sorbo de café. Está fuerte, como a mí me gusta. Pienso en aquel partido de fútbol, digo. En Getafe. Año 95. ¿Te arrepientes de haber dejado el deporte? Miro hacia la playa. Un grupo de niños está jugando al fútbol en la arena. Uno de ellos chuta el balón y este se eleva hacia el cielo azul. Durante mucho tiempo, sí, admito. Pensaba que mi vida se había desviado. Que me había convertido en un actor secundario en la película de otra persona. ¿Y ahora? Cojo la mano de Elena. Su mano suave entrelazada con mi mano áspera. Ahora sé que el partido no termina hasta que el árbitro pita el final. Y todavía me queda mucho tiempo de juego. Elena sonríe y apoya la cabeza en mi hombro. Tienes razón, Javier. Y además, ahora tienes a la mejor entrenadora. Nos reímos. El sonido se mezcla con el rumor de las olas. Me levanto y camino hacia la barandilla. Respiro hondo el aire salado. Lleno mis pulmones de paz. Durante 25 años fui el marido invisible. El hombre de las manos sucias. El fracasado. Hoy soy Javier. Tengo cicatrices, sí. Tengo callos. Pero estas manos han construido una vida de verdad. Y por primera vez, me siento orgulloso de ellas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Sé que hay muchos Javier ahí fuera. Hombres y mujeres que se sienten atrapados, que piensan que es demasiado tarde para cambiar el rumbo, que han dejado que otros definan su valor. Si me estás escuchando,
quiero decirte una cosa. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para mirar tus manos, sean como sean, y decir, esto es mío. Y nadie tiene derecho a avergonzarse de ello. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, dale un me gusta a este video. Ayuda mucho a que estas historias lleguen a más personas. Y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte el próximo relato. Ahora, me gustaría preguntarte algo muy serio y quiero leer tu opinión en los comentarios. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías perdonado a tu hija por haber sido cómplice de su madre, o crees que la traición de un hijo es imperdonable? Os leo abajo. Hasta la próxima historia.